Cuando alguien menciona Westfield High, muchos piensan en el equipo de fútbol, en sus instalaciones modernas o en los trofeos que adornan sus vitrinas. Pero para Jenna Walke, Westfield no era más que un campo minado. Tenía 17 años cuando todo sucedió. Vivía con su madre y su hermano menor, David, en una casa modesta a las afueras del pueblo. Mientras David libraba una batalla silenciosa contra la leucemia, ella caminaba cada día los pasillos de la escuela con la cabeza baja, intentando pasar desapercibida. Lo lograba, hasta que dejó de hacerlo. Jenna era esa chica que se sentaba al fondo, que almorzaba sola, que parecía flotar entre las multitudes sin dejar rastro. No era tímida por naturaleza. En otro mundo. Era feroz, pero había aprendido que, en lugares como Westfield, sobresalir era peligroso, y que para cuidar a David necesitaba ocultar su verdadero yo. Nadie debía saber lo que hacía por las noches, quién era realmente cuando el sol se apagaba y las luces del gimnasio clandestino se encendían. Todo cambió un lunes por la mañana, en pleno gimnasio, delante de 150 estudiantes y demasiados teléfonos celulares. Marques Thompson, el rey sin corona de Westfield, decidió que Jenna sería su próximo entretenimiento. El chico que todos temían, sobrino del alcalde, estrella del equipo, se inclinó sobre ella y le ordenó ladrar como un perro. Lo dijo en voz alta, con sonrisa cruel, como si fuese un simple juego. Pero para Jenna, ese día no fue un juego, fue una sentencia. Y también fue una elección. Porque lo que nadie sabía es que Jenna llevaba semanas contando regresivamente, no respiraciones para calmarse, sino segundos para decidir si seguía siendo invisible o si dejaba salir a Ghost, su otro yo. Su secreto más guardado. Entrenaba desde los 13 años, luchaba desde los 14 y había ganado 47 peleas ilegales en sótanos, almacenes y rings improvisados. Pero todo eso era solo un medio para un fin. Salvar a su hermano, juntar los $100,000 necesarios para el tratamiento experimental que la aseguradora consideraba innecesario. Ese día, cuando Marques le ordenó arrodillarse, los dedos de Jenna temblaban, pero no de miedo. Era el cuerpo preparándose, evaluando ángulos, midiendo distancias. Recordó a David pálido y sonriente, esperándola en el hospital. Recordó cada golpe recibido, cada cicatriz, cada victoria manchada de sudor y sangre, y recordó que, aunque podía derribar a Marques y a sus secuaces en segundos, el precio podría ser demasiado alto. Aún así, se arrodilló. No por sumisión, sino por estrategia. La multitud estalló en carcajadas. Pensaron que la rara finalmente se había quebrado, que Marques había ganado una vez más. Pero en el silencio que siguió, los labios de Jenna comenzaron a moverse, formando números. No hablaba, contaba. 45,46. La gente creía que era miedo, pero era preparación. Marques no lo soportó. Necesitaba el final humillante. Echó la pierna hacia atrás para patearla. Fue ahí cuando Jenna cambió, dejó de ser la chica temblorosa para convertirse en algo más. Su cuerpo se movió con precisión quirúrgica, evitó la patada como si fuese agua. Se levantó con una postura que no se aprende en clases de gimnasia. El silencio se apoderó del gimnasio. Nadie entendía qué pasaba. Pero Marques, que había peleado antes, supo inmediatamente que no estaba frente a una víctima. Estaba frente a alguien entrenado. Y eso lo desconcertó más que cualquier golpe. «Levántate», gruñó. Pero su voz ya no tenía esa autoridad indiscutible. Jenna lo hizo. Con lentitud, con dominio. Le dijo casi en susurros que ya le había pedido respeto, que no buscaba pelea, que solo quería ser dejada en paz. Marques no lo aceptó. Llamó a sus amigos. 3 jugadores del equipo se acercaron para darle una lección: Zachary, Derek y Teller. 120 kilos de músculo contra una chica de 52. Era absurdo. O al menos eso creyeron todos. Uno por uno fueron cayendo en su propia arrogancia. Jenna no. Los golpeaba con brutalidad. Solo redirigía su fuerza, los hacía chocar entre sí, los desequilibraba. La multitud dejó de reír. Comenzaron a murmurar. ¿Cómo lo hace?
¿Quién es? Y entonces. Un chico levantó su teléfono. Mostró un video. Ghost. El luchador invicto de las peleas clandestinas. La misma forma de moverse. La misma estatura. La misma letalidad silenciosa. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías arrodillado? ¿Te habrías levantado? Cuéntanos en los comentarios si esta historia te está tocando, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres ver más relatos como este, considera suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Márquez palideció. Todo su mundo se desmoronaba delante de él. Su reputación, su control sobre la escuela, su papel como depredador alfa, todo estaba siendo cuestionado por alguien a quien nunca había considerado una amenaza. «Eres Ghost», murmuró. Jenna no lo negó. No había necesidad. Los videos hablaban por sí solos. Más de 50 pantallas mostraban su rostro, sus movimientos, su legado secreto. La multitud ya no lo seguía a él, seguía a ella. Pero la pesadilla de Márquez no había terminado, porque justo cuando parecía que podría escabullirse entre la confusión, llegaron los refuerzos. No para ayudarlo, sino para ponerle fin a todo. 4 oficiales de policía entraron al gimnasio. No eran los típicos guardias de pasillos. Eran agentes reales, con insignias, con autoridad. Tenían imágenes, denuncias, pruebas. Y no solo de ese día, de años de abuso, de humillación, de violencia silenciosa. El hechizo se rompió. Estudiantes comenzaron a alzar la voz. Ashley, una chica de primer año que siempre había intentado ser invisible, dio un paso al frente. Denunció lo que Márquez había hecho con su hermano. Otros se sumaron. Jack, Becca, decenas más. Cada historia era una herida abierta. Y Márquez, por primera vez, no tenía cómo defenderse. Ni su apellido, ni sus contactos, ni su título lo salvaron. Solo encontró miradas frías y teléfonos grabando. Fue escoltado fuera, entre lágrimas, gritando que todo era culpa de Jenna. Pero ella no respondió con odio. Solo le dijo una verdad simple: tú arruinaste tu vida. Yo solo dejé de permitir que arruinaras la de los demás. Esa frase quedó suspendida en el aire. Y entonces, cuando el gimnasio parecía volver a respirar, una nueva sombra cruzó la puerta. Vincent Kane. Traje impecable, sonrisa afilada, y una mirada que había visto demasiada sangre. Él no necesitaba presentaciones. Muchos lo reconocieron por rumores, otros por videos. Era el dueño de las peleas clandestinas, el hombre que había explotado a Ghost durante años, y ahora venía a cobrar. Firmaste un contrato, dijo. Si no peleas esta noche, pierdes todo. Tu casa, el auto de tu madre, la vida de tu hermano. Jenna sintió como la trampa se cerraba. Por eso Vincent había permitido su doble vida. Esperaba el momento exacto para apretar el lazo. Pero Vincent no sabía que Jenna ya había tomado otra decisión. No era solo una luchadora, también era una informante. Sacó un pequeño grabador del bolsillo. Meses de conversaciones grabadas, amenazas, extorsiones, nombres. El FBI me contactó después de la pelea número 35. Dijeron que protegerían a mi hermano si los ayudaba a acabar contigo. Las palabras fueron cuchillos, y el efecto fue inmediato. Los guardaespaldas de Vincent se tensaron, pero 50 teléfonos se alzaron al mismo tiempo, transmitiendo en vivo, grabando todo. No podían escapar, no podían silenciarla. Y cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera, quedó claro que ya era tarde. El FBI habría venido por todo. Vincent cayó de rodillas cuando Jenna lo golpeó en el plexo solar. Su nombre es David. Dijo, tiene 16 años. Ama los videojuegos. Y va a vivir, porque tú ya no controlas nada. Y cuando se lo llevaron esposado, con los ojos llenos de odio, Jenna no sintió victoria, sintió alivio. Sintió el peso de años cayendo de sus hombros, pero también supo que su historia no terminaba ahí, porque los estudiantes comenzaron a acercarse. ¿Nos puedes enseñar? ¿Podrías ayudar a mi hermanita? Es cierto que nunca perdiste una pelea. Y Jenna comprendió que tenía algo más que fuerza. Tenía un propósito.
Abandonó las peleas. Cerró para siempre la puerta a Ghost. Fundó un club de defensa personal en la misma escuela donde había sido humillada. Ashley fue la primera en inscribirse. Luego Jet, luego muchos más. Incluso Zachary, uno de los antiguos amigos de Marques, pidió unirse después de testificar contra su pandilla. Jenna enseñaba técnica, pero también enseñaba algo más profundo: a no tener miedo, a proteger, a levantarse. Si este relato te está emocionando, cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más. Suscríbete al canal si quieres más historias de transformación como esta. Y no olvides compartirla con alguien que necesite saber que la fuerza verdadera no siempre se mide con los puños. En el nuevo gimnasio de Westfield, ahora reformado y libre del eco de las burlas, Jenna dirigía sus clases con una calma que imponía respeto. 60 estudiantes en filas practicaban posiciones básicas, repitiendo mantras sobre respeto, disciplina y autocontrol. Cada uno de ellos cargaba sus propias batallas. Algunos habían sido víctimas, otros testigos. Pero todos querían lo mismo: dejar de tener miedo. Jenna no solo les enseñaba a defenderse, les enseñaba a elegir, a decir no, a trazar límites. En la esquina, Derek Chen observaba. Desde una silla de ruedas. Su caída no había sido física, sino emocional. Testificó contra Marques, sí, pero eso no lo libró de la culpa. Intentó hacerse daño, sobrevivió, y ahora asistía a cada clase. No participaba, pero escuchaba. Tomaba notas. A veces lloraba. Jenna nunca lo presionó. Sabía que sanar no siempre implicaba movimiento. A veces bastaba con estar presente, con no rendirse. Una tarde, al finalizar la clase, un alumno levantó la mano. Era nuevo, transferido recientemente. ¿Es cierto que nunca perdiste una pelea?, preguntó. Jenna sonrió, como si aquella pregunta le viniera desde muy lejos. Perdí muchas, respondió. No las físicas. Pero cada vez que dejé que el miedo decidiera por mí, perdí. Cada vez que me quedé en silencio cuando alguien necesitaba ayuda, perdí. Cada vez que usé lo que sé para lastimar y no para proteger, también perdí. El alumno asintió, comprendiendo. Y en el silencio que siguió, Jenna vio algo especial en sus estudiantes. Habían dejado de ser víctimas. Ya no eran solo jóvenes buscando defensa. Eran semillas de cambio. En cada uno de ellos había una historia que necesitaba redención y ella estaba ahí para ofrecer un camino. Tal vez no todos serían luchadores, pero sí aprenderían a no ser presas, a sostenerse de pie incluso cuando el mundo intentara quebrarlos. Un día, mientras Jenna corregía posturas frente al espejo del gimnasio, escuchó murmullos. Levantó la vista. Al otro lado del cristal, parado tímidamente, estaba Marques. Thompson ya no era el mismo. No vestía ropa de marca. No traía esa altivez en la mirada. Llevaba una camiseta sencilla y jeans. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Cargaban una mezcla de arrepentimiento, dolor y algo más: respeto. Sus padres lo habían dejado regresar al pueblo por un día. Lo único que pidió fue visitar la escuela, ver con sus propios ojos lo que Jenna había construido con las cenizas de su imperio. Cuando sus miradas se encontraron, Marques no dijo nada, solo se inclinó. Profundo, formal, como un alumno saludando a su maestra, Jenna devolvió la reverencia. Fue un momento breve pero eterno, un pacto silencioso entre antiguos enemigos. Días después, lo vio nuevamente, esta vez en el hospital donde David se recuperaba. El tratamiento había funcionado mejor de lo esperado. Su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Su risa resonaba en los pasillos. Marques lo saludó desde lejos. Luego se acercó a Jenna. Le entregó un sobre. Había estado trabajando en construcción, guardando cada centavo. Es para el fondo médico de David, dijo. Sé que el FBI cubrió el tratamiento, pero siempre hay otros gastos. Por favor, déjame hacer al menos una cosa buena. Jenna dudó, no por orgullo, sino por todo lo que representaba. Pero luego miró sus manos. Eran callosas, de trabajo real, honesto.
No eran las manos del chico que una vez la empujó al suelo, eran las manos de alguien que estaba intentando reconstruirse. Aceptó el sobre. ¿Qué sigue para ti?, preguntó. Marqués se encogió de hombros. Tal vez universidad comunitaria, tal vez convertirme en consejero, ayudar a otros chicos antes de que se conviertan en lo que yo fui. Su padre aún no le hablaba, lo consideraba débil por haber cambiado. Pero Marqués, por primera vez, no se sentía débil. Sentía que finalmente comprendía qué significaba ser fuerte. A través del vidrio, David los miró y saludó. Marqués le devolvió el gesto. Tu hermano parece genial, dijo. Jenna sonrió. Lo es. Dice que cualquiera puede ser un guerrero. Solo hay que saber elegir bien las batallas. En ese momento, Marqués no respondió. Solo bajó la mirada y asintió. Fue suficiente. No hacían falta más palabras. Ambos sabían lo que significaba enfrentarse al pasado, a uno mismo. Y elegir ser diferente. El pueblo había cambiado. Ya no era territorio de depredadores. Ahora, la fuerza significaba proteger. Y hasta los fantasmas podían encontrar la paz. Jenna no volvió a hablar públicamente de Ghost. Ni una sola vez en entrevistas, ni en las reuniones escolares, ni siquiera con sus estudiantes más cercanos. Para muchos, ese nombre se convirtió en leyenda. Un susurro entre pasillos, un símbolo de resistencia. Pero para ella, Ghost había cumplido su propósito, salvar lo que amaba. Ahora su batalla era otra. No contra oponentes físicos, sino contra el miedo, la resignación, la creencia de que uno no puede cambiar su destino. Cada día, en cada clase, Jenna veía rostros diferentes. Algunos eran duros, llenos de rabia contenida. Otros eran temerosos, acostumbrados a esconderse. Pero todos, sin excepción, llegaban buscando algo que no sabían nombrar. Un lugar donde sentirse seguros. Una guía. Una mano firme que les enseñara que no estaban solos. Ella se convirtió en ese faro. No porque lo hubiera planeado, sino porque entendía profundamente lo que era caminar entre sombras. Una tarde, mientras los estudiantes practicaban en silencio, Eleanor Orchen, la consejera escolar que había enfrentado a Vincent aquel día, entró al gimnasio con una carta en la mano. El director quiere que consideres enseñar también en la secundaria. Dijo, parece que en nuestro programa anti-bullying se está haciendo famoso. Jenna la tomó con cuidado. No respondió de inmediato. Observó a sus alumnos. Vio a Ashley, ya sin miedo. A Jack, que volvía a sonreír. A Zachary, que entrenaba con respeto. Era mucho más de lo que ella había imaginado. Pero la carta no era solo una invitación. Era una oferta de beca. MIT, una universidad que, hasta entonces, le había parecido un sueño lejano. El comité había leído su ensayo sobre cómo los principios de las artes marciales podían aplicarse a la ingeniería y a la resolución de problemas complejos. Querían que ella estudiara allí, que diera el siguiente paso. Jenna se quedó en silencio, el sobre temblando en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo. El futuro se abría frente a ella. No lo decidió ese día. Ni al siguiente. Siguió enseñando. Siguió observando. Siguió recordando por qué había empezado todo. Cada historia que escuchaba la anclaba al presente. Cada estudiante que aprendía a levantarse era una victoria. Pero la semilla ya estaba plantada. Tal vez no ahora. Tal vez en un año. Pero sabía que algún día también debía avanzar. Porque ayudar a otros no significaba olvidarse de sí misma. Una mañana, mientras preparaba el salón antes de clase, recibió un mensaje de Sara Martínez, la misma chica que había defendido en la cafetería hacía meses cuando Marqués y su grupo la rodearon. Me aceptaron en la escuela de arte, decía. No lo habría logrado sin que creyeras en mí. ¿Café mañana? Jenna respondió casi de inmediato. Por supuesto, era un gesto simple, pero cargado de significado. Ella no solo estaba cambiando vidas, estaba devolviendo sueños. Al mediodía, el entrenador Martínez, padre del agente del FBI que ayudó en la redada, llegó con una caja de donas.
Pensé que a David le gustarían estas, dijo con una sonrisa. Luego se detuvo, observó a Jenna con interés. Llevo 30 años entrenando. He formado campeones, atletas, competidores, pero lo que hiciste tú de elegir no pelear cuando pudiste destruirlos, esa es la lección más difícil de enseñar. Jenna bajó la mirada, con humildad. Mi padre me enseñó eso. Dijo, el boxeador más fuerte es el que nunca tiene que lanzar un puñetazo. El entrenador asintió. Luego mencionó algo más. El Comité Olímpico aún preguntaba por ella. Seguían interesados. Seguían esperando. Jenna no respondió. Solo sonrió. Tal vez algún día, dijo. Ahora mismo tengo otras batallas que pelear. Y miró hacia el patio, donde David jugaba con otros pacientes. Su cabello se movía con el viento. Sus manos gesticulaban como si explicara movimientos de boxeo. Estaba vivo. Estaba feliz. Eso bastaba. Esa noche, mientras el sol caía sobre el pueblo que una vez fue su prisión, Jenna Walke se sentó en el porche de su casa, junto a su madre y su hermano. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. No había gritos. No había amenazas. Solo calma. ¿Te acuerdas de cuando pensábamos que no saldríamos de esto? Preguntó David. Jenna lo miró. Sí. Pero también recuerdo que nunca dejaste de sonreír y él, como siempre, sonrió de nuevo. No todos los días eran fáciles. Aún quedaban cicatrices, pesadillas, momentos en los que el pasado golpeaba con fuerza. Pero ahora, Jenna no los enfrentaba sola. Tenía aliados, tenía propósito, tenía paz. Y en cada clase, en cada historia, en cada paso hacia un futuro diferente, confirmaba algo que había aprendido a la fuerza, que a veces la mejor venganza no es la venganza, es la transformación. Una semana después, mientras terminaba una sesión de entrenamiento, Jenna recibió una llamada de la directora del hospital. Querían invitarla a dar una charla motivacional para pacientes jóvenes que enfrentaban enfermedades crónicas. Al principio dudó. No se consideraba oradora, mucho menos ejemplo. Pero luego pensó en David, en todas las veces que él había peleado sin levantar los puños, y aceptó. Esa misma tarde, se sentó frente a una docena de adolescentes con miradas apagadas, y les habló. No les habló de peleas ni de victorias, les habló de miedo, de sentirse pequeño, de cargar con más peso del que un corazón debería soportar. Y luego les habló de decisiones, de cómo cada uno de nosotros, incluso en los días más oscuros, puede elegir no rendirse. No tienen que ser fuertes todo el tiempo. Dijo, solo tienen que elegir levantarse una vez más de las que. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos, solo silencio, y luego, una tímida lágrima. Era suficiente. David estaba en la última fila. La observó con orgullo. En sus manos llevaba una libreta donde escribía un guión para una historieta. La historia de Ghost, le dijo después, pero con un final distinto. Uno donde la heroína encuentra paz. Jenna lo abrazó sin decir nada. Era la primera vez que él mencionaba a Ghost sin miedo, como si ese capítulo ya no doliera, como si estuviera listo para soltarlo, como si, por fin, los dos pudieran seguir adelante. La historia de Jenna se fue esparciendo. Algunas universidades querían entrevistarla. Organizaciones sin fines de lucro le pedían colaborar en programas de mentoría. Escuelas de todo el país solicitaban implementar su modelo de defensa personal y emocional. Pero ella seguía siendo cauta. No buscaba fama. Buscaba impacto. No quería ser un símbolo. Quería ser útil, y cada vez que veía a un estudiante alzar la cabeza un poco más firme, sabía que iba por buen camino. En una de sus clases, Ashley se acercó y le dijo, Sensei Gen, ¿usted todavía pelea? Jenna sonrió. Peleo todos los días. Ashley, pero de otra forma. Peleo para que tú nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Peleo para que nadie más tenga que esconder quién es, para proteger a los que ama. Esa noche, al cerrar el gimnasio, Jenna miró los espejos y por primera vez en años no vio a Ghost, vio a Jenna Walke, y le gustó lo que vio. Márquez, por su parte, continuó con su camino, terminó sus estudios,
Comenzó a trabajar como asistente en un programa comunitario para jóvenes en riesgo. Aún había quienes lo recordaban por su pasado. Pero él no intentaba borrar su historia, la usaba. Yo fui ese tipo. Yo hice daño, pero aprendí. Y si yo pude cambiar, tú también puedes, decía. Un día envió a Jenna un correo. Solo decía, gracias por haberme visto, incluso cuando yo no quería que me vieran. El gimnasio de Westfield se convirtió en un santuario. Ya no era un lugar de humillación, sino de aprendizaje. Las risas ahora eran sanas. Las caídas eran parte del proceso. Y las miradas firmes. Jenna instituyó un nuevo ritual al final de cada clase. Los estudiantes repetían al unísono, la fuerza no es para dañar, es para proteger, es para levantarse, es para ser el escudo, no la espada, y esas palabras resonaban más allá de las paredes, resonaban en sus vidas. Un año después, Jenna recibió una carta inesperada. El Comité Olímpico volvía a insistir, esta vez con una propuesta más amplia, integrar el equipo nacional juvenil como mentora, no solo como atleta. Viajar, enseñar, inspirar. Jenna la leyó en el hospital. Mientras acompañaba a David en su chequeo de rutina, él estaba sano, radiante, y ella estaba lista. Por primera vez, dijo sí. Esa noche caminó sola por el parque del pueblo. Recordó cada golpe, cada caída, cada lágrima. Recordó a Vincent, a Marques, a Coast. Recordó a su padre, a su madre, a sí misma, en la oscuridad, entrenando en secreto. Y supo que todo, incluso el dolor, había tenido sentido. No porque el sufrimiento sea justo, sino porque había elegido convertirlo en algo más. En algo que pudiera servir. En algo que pudiera salvar. Y así. En un pueblo donde una vez reinó el miedo, una joven levantó su voz, su historia y su fuerza para mostrar que hay otra forma de ser fuertes. No con gritos, no con puños, sino con corazón. Y en ese acto silencioso, día tras día, transformó no solo su vida, sino la de todos los que tocaron la suya. Porque, al final, las peleas más importantes no se ganan con los puños, sino con el ejemplo.